Como seguramente muchos de ustedes saben, Stephen Hawking es sin duda el físico teórico más famoso de las últimas décadas. Entonces aquí les voy a comentar un poco de por qué es famoso, más allá de su enfermedad, que desde luego era un factor que contribuía, pero también de las grandes contribuciones que hizo al estudio sobre todo de la cosmología, del origen del universo y de los agujeros negros. Voy a separar el curso en varios temas, entonces voy a hablar primero un poco de la vida de Hawking, más que de sus contribuciones a la física, voy a hablar un poco de su vida, algunos aspectos biográficos. Después voy a hablar de aspectos históricos que son necesarios para entender cuáles fueron las contribuciones de Hawking. Entonces, más bien el día de hoy no voy a llegar directamente a las contribuciones de Hawking, sino voy a hablar un poco de los antecedentes, la relatividad general, los agujeros negros, la cosmología y la gran explosión, para entender un poco cómo se desarrolló la física del siglo XX hasta llegar a la década de los 60, cuando empezó realmente a trabajar Stephen Hawking en estos temas. Y ya en las siguientes sesiones hablaré ya prácticamente ya de las contribuciones más específicas que hizo Hawking. Hawking, desde luego, trabajó mucho, trabajó durante más de 40 años en física teórica, tiene muchísimas contribuciones, pero me voy a concentrar en las que son más importantes a mi juicio. Son los teoremas de singularidades, que voy a mencionar qué quieren decir y por qué son importantes. El tema de la termodinámica de agujeros negros y, desde luego, la radiación de Hawking, que es quizá la contribución más importante que Hawking hizo a la física teórica. La paradoja de la información de los agujeros negros, que es un tema de enorme actualidad al día de hoy. Y finalmente, ya un poco en temas más entretenidos, más divertidos, si quieren, hablar un poco de lo que decía Hawking acerca de los viajes en el tiempo, porque Hawking también tenía esta característica de tener un gran sentido del humor y aplicarlo incluso a la física. Y entonces hizo en los temas de los viajes en el tiempo, hizo contribuciones importantes, pero también tuvo cosas muy curiosas y muy divertidas en las que aportó a estas cosas. Entonces, ese va a ser el temario. Y como les comentaba, el día de hoy voy a empezar un poco con algunos aspectos de la biografía de Stephen Hawking para que sepamos quién era este personaje tan importante. Bueno, Hawking nació en Inglaterra, en Oxford, en 1942. De hecho, pasó la gran parte de su vida entre Oxford y Cambridge. Hacia 1959 inicia sus estudios de física en University College, también en Oxford. Y durante los primeros años de sus estudios de física tenía una personalidad un poco solitaria. Era, si quieren, un poco el estereotipo de los físicos que no son muy sociables. Pero esto cambió y posteriormente se volvió bastante más sociable e incluso se unió al equipo de canotaje de su universidad. Ahí les pongo unas fotografías para ver quién era Stephen Hawking cuando tenía alrededor de 20 años. Ven que en ese momento todavía no tenía esta enfermedad que lo hizo tan famoso después, que le dificultó tanto la vida. Cuando tenía 20 años era todavía un joven bastante normal. Ahí lo ven en una de las fotos declamando, y en la foto de abajo se ve que está en el equipo de canotaje, incluso hacía deporte. Hacia 1962 se muda de Oxford a Cambridge para realizar sus estudios de doctorado justamente en cosmología. La cosmología, como les voy a comentar en algunos detalles un poco más adelante, es el estudio del origen y la evolución del universo. Y Hawking se dedica en su doctorado a estudios de cosmología, que en ese momento también estaba avanzando rápidamente, y trabaja como su supervisor, es el doctor Dennis Sciama, el profesor Dennis Sciama, que es uno de los fundadores de la cosmología moderna. Entonces Hawking empieza a trabajar con él durante su doctorado. Digamos, esos son sus primeros años, cuando él todavía es un joven muy entusiasta y muy sano todavía. Sin embargo, en 1963, cuando Hawking tenía la edad de 21 años, comienza a mostrar los primeros síntomas de una muy seria enfermedad neurológica que lo afectaría el resto de su vida. Sus primeros síntomas son muy sencillos: empieza a tropezarse, empieza a tener problemas al subir escaleras, él no entiende qué es lo que está pasando. Cuando va y le realizan estudios, se le diagnostica una enfermedad muy seria, esclerosis lateral amiotrófica, ALS por sus siglas en inglés, que también se conoce como la enfermedad de Lou Gehrig por el famoso deportista norteamericano que padeció de esta misma enfermedad en las primeras décadas del siglo XX. Y esta enfermedad poco a poco va afectando la movilidad de Hawking e incluso su capacidad de hablar. Entonces, esto es una enfermedad muy seria. Inicialmente, cuando le diagnostican esta enfermedad a los 21 años de edad, esta enfermedad a veces avanza muy rápido y puede causar la muerte en muchos casos con gran velocidad. Entonces, en ese momento le pronostican solo 2 años de vida.
Y entonces Hawking, que tiene 21 años, ya está empezando un doctorado, cae en una depresión muy severa y durante muchos meses no, pues no hace realmente nada, está en un estado de una enorme depresión. Pero la enfermedad, descubre Hawking, que avanza mucho más lentamente de lo que los doctores le habrían pronosticado. Y entonces eventualmente, después de ya muchos meses o alrededor de un año en que la enfermedad parece que sí es muy grave, pero se está deteniendo, no lo va a llevar a la muerte prematura, como le habían dicho, pues regresa a sus estudios de doctorado, aunque ya en ese momento, cuando regresa a sus estudios de doctorado, ya tiene serias dificultades para caminar y también incluso para hablar. Todavía puede hablar, pero ya muy poca gente le entiende lo que dice. Hay que tener mucha atención para tratar de entender lo que está diciendo. Ya tiene muchas dificultades de habla. Pero también en esa misma época se casa con su primera esposa, con Jane Wilde. No voy a hablar mucho de su vida personal en su matrimonio, pero con ella tiene hijos, eventualmente se divorcia, pero muchos años después, ya en los últimos años de su vida, regresa a tener una relación muy cercana con Jane. Hawking termina finalmente su doctorado en 1966, a los 24 años de edad, en temas relacionados con la relatividad general y la cosmología. A lo mejor algunos de ustedes pensando en los tiempos y las edades que solemos tener en los países latinos cuando terminamos un doctorado pensarán que esto es muy rápido. Y sí, desde luego es rápido. Él tenía, cuando termina su doctorado, tiene como 24 o 25 años, pero el sistema británico es diferente. En las universidades británicas, la licenciatura, que aquí en México dura 5 años y además hay que hacer una tesis, en las universidades británicas la licenciatura dura solo 3 años y no hay que hacer ninguna tesis. Entonces los chicos a los 21 años ya terminaron la licenciatura y para entrar a un doctorado no se pide una maestría. Entonces uno puede entrar a los 21 años directamente a un doctorado. Entonces no es tan curioso que la gente termine doctorados a los 24 o 25 años en el Reino Unido. Entonces en ese caso Hawking no es excepcional, sí lo termina a una edad joven y además tomando en cuenta que había estado muchos meses sin hacer nada por la depresión que le ocasionó este diagnóstico, pues sí, fue notable que lo terminó en un tiempo bastante pronto y razonable, ¿no? Ahí les pongo una foto para que vean a Hawking con su primera esposa, con Jane. Ya se nota que ya tiene problemas de movilidad. Si se fijan en sus manos ya en ese momento están ya un poco encogidas, ya le cuesta trabajo moverse. Pero les muestro también la foto de la primera página de su doctorado, en donde ven que todavía podía escribir. Digo, a lo mejor su letra no era muy bonita, por la mía tampoco es muy bonita, y yo no tengo ninguna enfermedad de ese estilo. Y ahí ven que todavía en 1965 escribió y firmó que esta era una tesis original. Esto es un requisito en el Reino Unido, hay que firmar de puño y letra la tesis para indicar que es un trabajo original y se firma y se escribe este texto de puño y letra. En los inicios de su carrera académica, como yo les comentaba, hizo un doctorado en cosmología, aunque antes había ya trabajado, incluso durante la licenciatura, en el Gonville and Caius College en Cambridge. Ahí es donde había hecho la licenciatura, y trabajó en cosmología y siguió trabajando en este tema durante los siguientes años, de 1966 a 1970. Trabajó en los teoremas de singularidad, de los que voy a hablar en mucho más detalle en la próxima sesión, extendiendo trabajos de Roger Penrose. Roger Penrose es la persona que ven ahí en la fotografía de la derecha. Roger Penrose es un premio Nobel de Física, premio Nobel de Física 2020. Aún vive, tiene más de 90 años, pero aún vive y es uno de los más grandes físicos vivos, físicos matemáticos, de hecho, de origen. Roger Penrose es un matemático. Entonces, los primeros años, Hawking trabajó muy de cerca con Roger Penrose. En 1973 publica un libro de texto, que es el que ven ahí a la izquierda. Ahí está el libro en inglés, pero la traducción del título al castellano es La estructura a gran escala del espacio-tiempo. Lo publica junto con George Ellis, también un cosmólogo muy reconocido. Ahí les pongo una foto de George Ellis bastante más reciente. Y ese libro es una referencia clásica incluso al día de hoy. Es uno de los libros en los que seguimos aprendiendo todavía y siguen aprendiendo los estudiantes de física que se interesan en la cosmología y en la teoría de la relatividad de Einstein. Siguen estudiando en este libro. Recientemente, de hecho, este mismo año, se cumplieron 50 años de la edición de este libro. Se hizo una edición de aniversario especial. Va a haber eventos organizados por la comunidad internacional de relatividad general celebrando los 50 años de la publicación de este libro de texto tan importante. Fíjense que en ese momento Hawking también era muy joven, tenía apenas como 30 años, pero ya escribió uno de los libros de texto más influyentes y más importantes en el área
de la relatividad general en ese momento, ¿no? Años después, y esto también, como les comentaba, voy a hablar en mucho más detalle en la próxima sesión. En 1974 es cuando realmente Hawking muestra o hace el trabajo más fundamental y más importante, su contribución más importante al estudio de la relatividad general y de los agujeros negros y de la cosmología. En 1974 muestra que los agujeros negros no son tan negros como uno pensaba, que los agujeros negros en realidad sí emiten algún tipo de radiación térmica, como si estuvieran calientes a una cierta temperatura, y esta es la famosa radiación de Hawking. Este es uno de los resultados más importantes de la física en las últimas décadas. Es uno de quizá el primer resultado importante en lo que sería el área de la gravedad cuántica. Al día de hoy todavía no tenemos una teoría de la gravedad cuántica que sea consistente, que funcione y en la que todo el mundo esté de acuerdo. Tenemos propuestas de diferentes tipos, pero el único resultado en el que todo el mundo está de acuerdo es que la radiación de Hawking debe ser cierta. La radiación de Hawking no se ha descubierto empíricamente, no se ha observado la radiación de Hawking, es muy difícil observarla, tiene que ver con agujeros negros, tendríamos que estar muy cerca de un agujero negro, tendría que ser un agujero negro muy pequeño, además, luego voy a explicarles por qué. Entonces, no se ha observado todavía, pero la esperanza es que sí se llegue a observar en algún momento. Nadie tiene duda de que es un resultado real, es un resultado, como decimos los físicos, muy robusto, y eso quiere decir que se puede demostrar la radiación de Hawking usando técnicas muy diferentes y partiendo de ideas muy distintas, y de todas maneras uno llega exactamente al mismo resultado. En ese sentido, es un resultado fundamental, debe ser una propiedad fundamental de cómo funciona el universo. Pero como les comentaba, no se ha detectado, y como no se ha detectado, ese es el motivo por el que el premio Nobel nunca se le dio a Stephen Hawking. La gente muchas veces piensa que Stephen Hawking fue premio Nobel de física, nunca lo fue, no se le otorgó el premio Nobel. Y la razón fundamental por la que no se le dio el premio Nobel es que el premio Nobel de física se otorga por descubrimientos en física que tengan una comprobación experimental u observacional. Si uno hace una gran observación muy importante, pues le pueden dar el premio Nobel. O si uno hace una predicción teórica muy importante que posteriormente se demuestra a nivel observacional o empírico, le dan también el premio Nobel. Pero en el caso de Hawking, esta gran contribución no se ha detectado aún, y debido a eso no le dieron el premio Nobel, y el premio Nobel no se da de manera póstuma. Entonces, incluso si se detectara la radiación de Hawking pasado mañana, ya no se le otorgaría el premio Nobel. No es que no se mereciera muchos premios, yo creo que se merecía una enorme cantidad de premios, pero sin duda, no, como no fue detectada esta radiación todavía en vida de él y no se ha detectado la fecha, pues eso fue el motivo, ¿no? Ese mismo año, 1974, fue electo Fellow de la Royal Society en Inglaterra, o sea, miembro de la Sociedad Real de Científicos. Es una de las sociedades científicas más antiguas y más importantes del planeta, y en ese momento fue uno de los científicos más jóvenes en la historia en haber logrado esta distinción tan importante. Y finalmente, en el año 1979, la Universidad de Cambridge le otorga la prestigiosa cátedra lucasiana, que es una de las cátedras más importantes en la Universidad de Cambridge. Esta misma cátedra la tuvo en algún momento Isaac Newton. Entonces, en ese sentido, podemos pensar que Hawking es un heredero de Isaac Newton. Y también la ocupó más recientemente otro físico muy conocido, que fue Paul Dirac, que fue la persona que predijo la existencia de la antimateria, por ejemplo. Entonces, es una cátedra muy importante en la que Hawking estuvo, pues, de 1979 hasta por ahí el 2012, me parece. Que fue el año que se retiró, que se jubiló, entonces por ese motivo tuvo que dejar la cátedra. En la década de los 1980s, Hawking ya era una personalidad enormemente reconocida en el mundo de la física, aunque en ese momento todavía no era muy conocido por el público en general, digamos, pero ya en el mundo de los científicos ya todo el mundo sabía quién era Stephen Hawking, todo el mundo sabía cuál era la importancia de los trabajos realizados por Hawking. En 1983, junto con James Hartle, que está ahí abajo en la fotografía que ven del lado izquierdo, desarrolla un modelo topológico del universo conocido como la condición de no frontera, que es una cosa muy extraña, en donde asume que el tiempo en realidad inicia con el origen del universo, con la gran explosión, que ahí empieza el tiempo, y que no tiene sentido preguntarse qué pasó antes de la gran explosión, porque el tiempo simplemente no existía. Se imagina que el origen del universo tiene una geometría similar
al polo norte de la Tierra, y de la misma manera que no tiene sentido preguntar qué cosa está al norte del polo norte. Una vez que estoy en el polo norte ya no hay nada más al norte, es lo más al norte que existe. Él dice que de la misma forma que no se puede preguntar qué hay al norte del polo norte, no se puede preguntar qué pasó antes de la gran explosión, porque el tiempo simplemente no existía. Esta es una propuesta muy interesante que se sigue manejando hoy en día, que no es, digamos, una parte estándar de lo que la gente piensa, pero sí es una propuesta que en su momento llamó mucho la atención y que fue enormemente interesante y de la que también voy a hablar un poquito más en detalle más adelante en las próximas sesiones. Y en 1985, Hawking sufre una severa neumonía, se enferma, tiene una neumonía muy grave, tiene un episodio muy peligroso en el que por poco pierde la vida, y para salvarle la vida en ese momento se le realiza una traqueotomía, y debido a esta traqueotomía, Hawking pierde ya por completo la voz para siempre y nunca puede volver a hablar. Desde ese momento, les digo, incluso antes ya costaba trabajo entenderle lo que decía, pero todavía hablaba, pero a partir de 1985 pierde la voz por completo, pierde el habla, y a partir de entonces habla con su característica voz que mucha gente seguramente ha oído, que es una computadora. Estamos hablando de 1985, piensen en las computadoras de esa época, todavía eran computadoras muy sencillas, pero la universidad y un grupo de personas se cooperan para darle a Hawking una computadora que se monta sobre su silla de ruedas, y es una computadora en la que aparecen palabras y él elige palabras, y entonces la computadora emite una voz, que es la voz a la que estamos tal vez muy acostumbrados a oír hablar a Hawking, que es en realidad la voz de una computadora. Ya para ese momento también Hawking tiene terribles problemas de movilidad. En realidad ya no puede mover ni las piernas ni los brazos, solo puede mover una mano, y entonces maneja esta computadora solo con un joystick, una palanquita que le dan, y con esa palanca elige palabras en un menú, y va eligiendo palabras de manera alfabética y se le va apareciendo un menú, y entonces así es como habla. Entonces habla muy lento. Yo tuve oportunidad en algún momento, fines de los 80s, me parece que en 1989, de presenciar una conferencia a Stephen Hawking, en la que la gente tenía derecho a hacerle preguntas, pero nos advertían desde el principio que solo se le podían hacer 2 o 3 preguntas, porque tomaba mucho tiempo que él contestara las preguntas. Uno le hacía una pregunta y le podían tomar 5 minutos redactar una respuesta de 3 renglones, y ya después la computadora emitía la respuesta. Aún así, Hawking siguió trabajando. Es muy, muy impresionante que Hawking, incluso sin poderse mover, sin poder hablar, sin poder escribir, seguía desarrollando teorías científicas y seguía pensando en pruebas matemáticas en su mente, sin escribirlas. Esta es una de las cosas más impresionantes del trabajo de Hawking. Que pudiera seguir haciendo estas cosas. Yo creo que mucha gente se hubiera deprimido y hubiera dejado de trabajar, y Hawking nunca dejó de hacerlo. Su mente siempre se permaneció lúcida. También por esa época, en 1988, Hawking publica su famoso libro de divulgación, Una breve historia del tiempo, y esto es lo que hace que Hawking se vuelva una figura pública a nivel internacional. Antes de este libro, les digo, la gente fuera del ámbito de la ciencia conocía muy poco a Hawking, pero después de este libro, Hawking se hizo famoso a nivel mundial, porque miles y miles de personas compraron y leyeron este libro. Es un libro de divulgación, es un trabajo en el que trata de explicar al público en general, en palabras sencillas, estos conceptos tan complicados en los que él había trabajado. Y no es su último libro, es su primer libro, es un libro muy famoso, ahí les pongo la imagen del libro, pero él sigue publicando libros de divulgación pues realmente todo el resto de su carrera. Hay otros libros. En 1993 publica el libro Agujeros Negros y Universos Bebé. En el año 2001 publica el libro Un universo en una cáscara de nuez. En el 2002 otro libro que se llama Sobre hombros de gigantes, en donde está retomando una frase de Isaac Newton, que en algún momento de su vida, ya cuando era muy grande, se le pregunta que cómo fue posible que hubiera hecho tantas contribuciones importantes a la ciencia, y Newton responde que él podía ver más lejos gracias a que estaba parado sobre hombros de gigantes, refiriéndose a todas las grandes científicos y pensadores que habían venido antes que él. En el 2005 publica este libro, Dios creó los números enteros, en donde habla más sobre matemáticas y sobre los números, y piensa que las matemáticas en realidad ya son una invención humana, que lo que Dios creó fueron los números enteros y todo lo demás es invención humana. En 2008 publica ya una versión más corta de su libro, Una brevísima historia del tiempo. En 2010 El gran diseño, y para 2013 publica un libro más autobiográfico que se llama Mi breve historia.
Entonces, Hawking durante toda su trayectoria siguió haciendo divulgación. Hawking falleció en el 2018, para que se den una idea, que todavía 5 años antes él estaba haciendo esta labor de divulgación muy importante. Ya durante los últimos años de la vida de Hawking, como yo les había comentado, se jubiló. Yo había dicho anteriormente que en el año 2012, en ese momento fue un error, se jubiló en el año 2009 de la Universidad de Cambridge y dejó, en ese momento como se jubiló, tuvo que dejar la cátedra lucasiana, pero no dejó de trabajar y no dejó la vida académica. La misma universidad lo nombró director del Centro de Cosmología Teórica en la misma Universidad de Cambridge, y entonces continuó trabajando y continuó en la academia. Y ya una cosa, seguramente muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver esta película. En el año 2014 se hizo una película sobre la vida de Hawking bajo el título La teoría del todo. Ahí ven una imagen del estreno de la película con los dos actores más importantes y también con la primera esposa de Hawking, Jane, que está ahí en la foto en la parte de atrás. Y finalmente Hawking falleció el 14 de marzo del año 2018, también a consecuencia de su enfermedad, aunque para una persona con esa enfermedad fue impresionante. Creo que a nivel histórico es la persona con ese diagnóstico que más años ha logrado vivir. Falleció un 14 de marzo, que curiosamente fue la misma fecha de nacimiento de Albert Einstein. Albert Einstein nació un 14 de marzo de 1879 y Hawking falleció el 14 de marzo del año 2018. Como era una persona ya altamente reconocida tanto a nivel internacional como desde luego a nivel de su propio país, fue sepultado con honores en la abadía de Westminster en Londres. Su tumba, ahí pueden ver una imagen de la placa que está sobre su tumba. Su tumba está a unos metros de la tumba de Newton y de la tumba de Darwin, en lo que llaman el área de la ciencia de la abadía de Westminster, porque en Westminster se entierran gente importante del país, tanto políticos como gente de la realeza, como grandes científicos. Entonces, en este rincón de la abadía está Newton, está Darwin y ahora está Hawking. Pueden ver que hay una inscripción ahí. La inscripción, la traduzco al castellano, dice: aquí yace lo que fue mortal de Stephen Hawking. De hecho, esta es una traducción de la misma frase que aparece en la tumba de Newton, exactamente la misma frase, desde luego con el nombre de Newton, pero la misma frase aparece en la tumba de Newton, nada más que ahí está en latín. Y en la tumba de Hawking es la misma frase, pero escrita ya en inglés. Pueden ver ahí en la imagen también que hay una imagen como de materia cayendo en un agujero negro, y hay una fórmula que pueden alcanzar a ver ahí, que después hablaré un poquito más en detalle de qué es esa fórmula, pero tiene que ver con la radiación de Hawking, que sin duda fue el descubrimiento más importante, yo creo, en la carrera de Hawking. Y bueno, nada más para terminar y antes de empezar ya con este repaso de la ciencia de principios del siglo XX que les quería yo comentar, quién fue Stephen Hawking desde el punto de vista de la ciencia. Hawking a nivel científico, no es que haya sido el nuevo Einstein. Creo que mucha gente dice, Hawking fue el nuevo Einstein. No necesariamente. Hizo contribuciones realmente muy, muy importantes a la física, eso sin ninguna duda. Pero si queremos pensar en otras personas que hayan hecho contribuciones similares a la física en las últimas décadas, podríamos realmente mencionar a una docena de otras personas, empezando por Roger Penrose, Avi Ashtekar, Kip Thorne, incluso alguien de nuestros propios países, el argentino Juan Maldacena, gente como George Moot, Edward Witten, Liz Molin. Hay muchos otros que yo podría mencionar que hicieron contribuciones quizá tan importantes como las de Hawking en las últimas décadas y que a lo mejor la gente no conoce. Creo que lo importante de Hawking hay que verlo como un todo. No solo era el gran científico, que desde luego sin duda lo fue, sino también es una persona enormemente valiente, con esta enfermedad tan terrible que lo hizo ya no moverse y no poder ni siquiera hablar, y que aún así logró hacer contribuciones fundamentales al estudio de la cosmología y de la física. Como les comentaba, en los últimos años no podía ni siquiera escribir ni hablar, pero aún así pensaba, desarrollaba ideas, hacía cálculos matemáticos altamente complejos en su mente, porque no los podía escribir. Tenía gente que lo ayudaba, y entonces cuando él realizaba estos cálculos, entonces tenía alguien a quien poco a poco, con este enorme trabajo de hacerlo con la computadora, le dictaba lo que estaba pensando. Y entonces estas personas anotaban lo que Hawking estaba pensando. Entonces creo que eso es lo que hay que ver en la vida de Hawking. Es una persona enormemente valiosa por sus contribuciones, pero también por esta enfermedad a la que supo, pues no superarla, porque no se podía superar, pero que no dejó que lo derrotara y siguió trabajando de manera incansable toda su vida. Y además todavía se dio el tiempo de hacer labor de divulgación científica, de escribir libros dirigidos al público en general, explicando estas ideas tan complicadas de la cosmología moderna y de los agujeros negros. Entonces creo que a Hawking hay que verlo como esta figura muy completa
no solo sus grandes contribuciones a la física, que desde luego son reales, sino también entender el lado humano de la situación que tuvo en su vida. Bueno, este fue el resumen muy rápido que les quería hacer de la vida de Hawking. Desde luego no hablé muchos detalles ya de su vida personal, eso lo pueden ver en muchos lugares, pero sí quería darles una idea más o menos redonda de cuál fue la trayectoria de su vida y algunos de los puntos más importantes. Y ahora, habiendo dicho eso, sí quiero regresar y retomar los orígenes de la relatividad, de la cosmología, de los agujeros negros, que creo que es importante que lleguemos a ese punto para que entiendan desde dónde partió Hawking en la década de los 60. ¿Dónde estaba la física en la década de los 70? ¿Qué había ocurrido durante el transcurso del siglo XX para llevar a donde empezó realmente el trabajo de Hawking? Voy a hablar sobre todo de la relatividad general. Al principio del siglo XX, de las primeras décadas del siglo XX, hubo dos enormes revoluciones en la física, que es muy interesante porque para fines del siglo XIX muchos de los físicos en la década de 1880, 1890 pensaban que la física estaba esencialmente terminada y que ya entendíamos todo y que simplemente había que arreglar algunos detallitos por ahí. Y bueno, nada más lejos de la realidad. Al principio del siglo XX hubo dos enormes revoluciones. Una de las revoluciones fue la teoría de la relatividad, que fue prácticamente hecha solo por Einstein. Empezó la relatividad especial y luego la relatividad general, y esa es a la que me voy a dedicar. La otra gran revolución de la que casi no voy a hablar, pero sí un poco hacia el final, porque las contribuciones de Hawking desde luego tenían que ver con ella. La otra gran revolución fue la teoría cuántica, la mecánica cuántica, donde hubo gente, seguramente han oído hablar de muchos nombres de gente famosa como Niels Bohr, como Werner Heisenberg, como Erwin Schrödinger, como Paul Dirac y muchos otros que contribuyeron al desarrollo de la teoría cuántica. No me voy a detener en la teoría cuántica porque las grandes contribuciones de Hawking sobre todo tienen que ver con la relatividad general, aunque, como les comentaba, sí tienen que ver también con haber obtenido los primeros resultados que tienen que ver con la relatividad general unida a la mecánica cuántica, que es la radiación de Hawking. Pero sobre todo me voy a dedicar a hablar un poco de la teoría de la relatividad general y haciendo énfasis en los agujeros negros y en la cosmología. Perdón. Para 1905, como yo les comentaba, parecía que la física estaba terminada, pero había por ahí algunas cosas curiosas que la gente no podía explicar. Y en particular parecía que había un conflicto entre la teoría del electromagnetismo que fue desarrollada en el siglo XIX por grandes físicos como Faraday, como Coulomb, como muchos otros, y que fue finalmente toda juntada en un solo marco teórico por James Clerk Maxwell, que es una teoría muy elegante que nos describe todos los fenómenos que tienen que ver con la electricidad y el magnetismo, que todavía es enormemente útil hoy. Pero parecía que entraba en conflicto con una observación de Galileo que nos decía que las leyes de la física deben ser las mismas para todo observador sin importar cómo se mueva ese observador, es lo que llamamos el principio de relatividad. Y había físicos muy importantes, estaban sobre todo Lorentz, Heinrich Lorentz, y estaba Poincaré, Henri Poincaré y varios otros preocupados por tratar de entender qué estaba pasando con este principio de relatividad de Galileo que decía que las velocidades eran relativas, que no hay una velocidad absoluta, pero que parecía que había contradicciones con la teoría del electromagnetismo. En particular, por ejemplo, el electromagnetismo nos decía que la velocidad de la luz era un número muy específico que salía de las ecuaciones, pero no nos decía respecto a quién tenía que medir esta velocidad. Entonces había este conflicto, y en la década de 1890, Lorentz y Poincaré dedicaron pues, gran parte de su tiempo a tratar de entender este problema. Sin embargo, este problema no lo pudieron resolver y hasta 1905 apareció la solución, y la solución vino por parte de un físico en ese momento totalmente desconocido, muy joven, tenía 26 años, que ni siquiera trabajaba en una universidad, trabajaba en una oficina de patentes porque no había obtenido trabajo en ninguna universidad. Albert Einstein, de quien vieron una foto ahí, era todavía muy joven, y él en ese momento toma parte de dos postulados. El primer postulado era el principio de relatividad de Galileo. Las leyes de la física son las mismas en todo sistema de referencia, no importa cómo me mueva, siempre voy a ver las mismas leyes de la física, que es una reescritura un poco más moderna de esta idea de Galileo, de que las velocidades eran relativas, el principio de la inercia de Galileo, que ya tenía varios siglos. Y la segunda postulado es un postulado bastante menos intuitivo. Einstein dice la velocidad de la luz es absoluta, es decir, la luz siempre viaja a la misma velocidad independientemente de a qué velocidad se mueve la persona que la mide o a qué velocidad se mueve la fuente de luz. De todas maneras, la velocidad de la luz siempre sale el mismo número.
No voy a entrar mucho en los detalles, pero este segundo postulado es fundamental y es crucial. Además, es terriblemente antiintuitivo, porque esto no lo hacen las pelotas, ¿ok? Si yo lanzo una pelota en un avión, este, la pelota va mucho más rápido que si la lanzara en tierra, ¿no? Porque hay que sumarle la velocidad del avión. Y Einstein dice que la luz no hace eso. La luz no hay que sumarle la velocidad del avión ni de la nave espacial ni nada. Entonces, estos dos postulados que se ven muy inocentes revolucionan la física. Hay una revolución en la física. Esto es el origen de la teoría de la relatividad, lo que llamamos la relatividad especial. Y en particular, a partir de estos postulados que se ven tan inocentes, Einstein demuestra una serie de cosas muy impresionantes que cambian por completo nuestros conceptos de espacio y tiempo. Por ejemplo, demuestra que el flujo del tiempo es relativo. El tiempo no fluye igual dependiendo de cómo te muevas. Las distancias son relativas, sobre todo la longitud de los objetos. La simultaneidad es relativa. Si yo digo que dos cosas ocurren exactamente al mismo lugar, al mismo tiempo, en dos lugares distintos, otra persona no está de acuerdo. Desde luego, una consecuencia de relatividad es que nada puede viajar más rápido que la luz. La velocidad de la luz es la máxima en el universo. Y otra que seguramente muchos de ustedes han oído hablar, la masa y la energía son equivalentes, la famosísima ecuación E igual a mc al cuadrado. Todo eso sale de estos dos postulados y todo eso Einstein lo demuestra en dos artículos fundamentales publicados en 1905. 1908 aparece este señor que ven ahí, Hermann Minkowski, que de hecho había sido profesor de Einstein en la carrera, había sido uno de sus profesores de matemáticas, era un matemático, y él demuestra de una manera en ese momento todavía muy abstracta que todo lo que había hecho Einstein de la relatividad, todos los postulados de Einstein, todas las consecuencias que había encontrado Einstein, se podían volver a entender de una manera totalmente diferente, como simple geometría en un espacio de 4 dimensiones. Estamos acostumbrados normalmente a que vivimos en un espacio de 3 dimensiones. No podemos mover hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados o hacia arriba y hacia abajo, son 3 dimensiones. Pero Minkowski demuestra que si uno añade una cuarta dimensión que corresponde al tiempo, y uno en esa cuarta dimensión escribe un teorema de Pitágoras modificado, como lo ven ahí, en lugar de que la suma del cuadrado de los catetos me dé el cuadrado de la hipotenusa, hay un menos. Ahí en las distancias que tienen que ver con la dirección en el tiempo, con la dimensión temporal, hay un menos. Y si eso define uno eso como una distancia en 4 dimensiones y uno hace geometría, resulta que todo lo que dijo Einstein sale de aquí. Es muy impresionante. Entonces muestra que toda la teoría de la relatividad de Einstein es en realidad pura geometría, pero geometría en 4 dimensiones. Minkowski incluso en una charla, cuando da a conocer estas ideas por primera vez, en 1908 las da a conocer durante una conferencia, inicia esta conferencia con las palabras que ven ahí, dice: el espacio por sí mismo y el tiempo por sí mismo están condenados a convertirse en meras sombras y solo una unión de las dos mantendrá una realidad independiente. A partir de ese momento, los físicos hablamos del espacio-tiempo como una sola cosa, un espacio-tiempo de 4 dimensiones, en lugar de pensar en el espacio de 3 dimensiones por un lado y en el tiempo por otro. Ahí nace el concepto moderno de espacio-tiempo. Einstein inicialmente piensa que esta idea de Minkowski es demasiado abstracta y totalmente innecesaria, pero pronto cambia de opinión y se da cuenta que al revés, que Minkowski descubrió lo que es realmente la parte fundamental de la relatividad. Entonces Einstein a partir de ese momento empieza a trabajar en esta idea de que las leyes de la física se deben entender como la geometría del espacio y del tiempo. Entonces, esto es un cambio radical. Einstein sigue trabajando en estos y además se da cuenta de que hay un problema también serio con otra teoría que viene desde Newton. Desde la época de Newton, una de las grandes contribuciones de Newton a la física fue su ley de la gravitación universal, que nos permite entender por qué caen los objetos en la Tierra y nos permite entender, por ejemplo, por qué los planetas orbitan el Sol o por qué la Luna orbita la Tierra. Y todo sale de esta ley de la gravitación universal que tenemos pues desde Newton, desde la década de 1660 y tantos. Pero hay un problema porque en la teoría de Newton la gravedad es instantánea. Y como yo les acabo de comentar, según Einstein, según la teoría de la relatividad, nada puede viajar más rápido que la luz. Nada, ni siquiera la gravedad. O sea, nada. Eso viola la teoría de la relatividad. Y de acuerdo a Newton, la gravedad era instantánea, es decir, se movía a velocidad infinita. Entonces Einstein dice, bueno, pues la teoría de Newton tiene que estar mal, porque está en contra de la teoría de la relatividad. Entonces Einstein pasa los siguientes 10 años de su vida tratando de encontrar una nueva teoría de la gravedad. Para ello, Einstein regresa a Galileo y postula una cosa que conocemos como el principio de equivalencia, y lo que quiere decir es que dejarse caer es equivalente a que no haya gravedad.
Como ven abajo, un poco la observación original de Galileo es que todos los objetos caen con una misma aceleración en un campo gravitacional. Si yo dejo caer pelotas de diferentes pesos desde el techo, todas caen igual. Esta es una observación original de Galileo, que también es antiintuitiva. Uno pensaría que las cosas más pesadas caen más rápido y no es cierto. El primero que se dio cuenta que no es cierto porque hizo el experimento fue Galileo. Es la observación original de Galileo. Pero Einstein lo eleva a un principio de la física fundamental y dice, si yo me dejo caer, como todo cae exactamente igual y todo va cayendo conmigo exactamente igual, desde mi punto de vista la gravedad desaparece porque todo, desde mi punto de vista, todo está flotando. Si yo me dejo caer en una gran caja cerrada y no sé dónde estoy y voy cayendo, todos los objetos a mi alrededor flotan porque van cayendo conmigo y entonces yo estoy convencido de que estoy lejos en el espacio donde no hay gravedad. Claro, mientras no llegue al piso y choque con el piso. Pero si hago un pozo gigantesco de kilómetros de profundidad, pueden pasar muchos minutos en lo que yo estoy convencido de que estoy en el espacio exterior y no hay gravedad porque todo flota junto a mí mientras vamos cayendo. Esa es la gran observación de Einstein. Este es lo que llamamos el día de hoy el principio de equivalencia. Esta es la razón, incidentalmente, por la que flotan los astronautas. Si les pregunto por qué flotan los astronautas en la Estación Espacial Internacional, muchos de ustedes dirán, pues porque allá arriba en el espacio no hay gravedad. Y la respuesta está totalmente equivocada. La Estación Espacial Internacional no está muy lejos, no está muy arriba, está solo a 300 kilómetros de altura sobre el nivel del mar. Recuerden que la Tierra es una esfera de 12.000 kilómetros de diámetro. Los 300 kilómetros de la superficie es muy poquito. ¿Okay? Si la Tierra fuera una esfera de 1 metro, estarían flotando a unos cuantos milímetros de la superficie. Ahí está la Estación Espacial Internacional. La gravedad ahí es prácticamente tan intensa como aquí. Es como el 95% de la gravedad que sentimos aquí. Sin embargo, flotan. ¿Por qué flotan los astronautas? Y la razón por la que flotan es justamente porque están cayendo, están en caída libre. Estar en órbita es estar cayendo de lado, de manera que mientras yo caigo un poquito, como la Tierra se curvó, nunca le pego. Voy cayendo y cayendo y cayendo todo el tiempo. Esto ya se lo había imaginado Newton. Newton se había imaginado que si yo pudiera subirme a la montaña más alta del planeta y disparar una bala de cañón suficientemente fuerte, la bala de cañón iría cayendo, pero si va suficientemente rápido, daría toda la vuelta sin caer al planeta. Y es lo que hacen los satélites, es lo que hace la Estación Espacial Internacional. Entonces, los astronautas flotan por el principio de equivalencia de Einstein, porque en caída libre, cuando estoy cayendo, todos caemos igual y entonces no se nota la gravedad y por eso flotan los astronautas. Aquí les muestro que esto se puede hacer también en la Tierra, no hay que ir al espacio para sentir la antigravedad, la falta de gravedad, perdón. La ingravidez se puede simular sin tener que ir al espacio, para ello usamos un avión. Lo que hacemos es subimos en un avión y así a una cierta altura apagamos los motores del avión y lo dejamos caer. Mientras el avión va cayendo, todo lo que está dentro del avión cae exactamente igual que el avión y entonces desde el punto de vista de los que vamos dentro del avión, todo flota, ¿sí? Y así es como se entrena a los astronautas el día de hoy. Y como pueden ver ahí, Hawking tuvo la oportunidad de realizar uno de estos vuelos, los llamamos vuelos parabólicos, en el año 2007. Hay una foto justamente de Hawking flotando en uno de estos aviones que se dejan caer. Los periodos de gravedad son muy cortos, solo duran como 30 segundos, porque luego hay que volver a encender los motores del avión si no queremos chocar con el suelo. Entonces, se deja caer el avión 30 segundos, se vuelven a encender los motores y se vuelve a levantar el avión. Pero estas se puede hacer varias veces y entonces tiene unos periodos de aproximadamente 30 segundos en los que uno flota, como flotan los astronautas, y uno puede entrenar astronautas. Y yo también tuve la oportunidad de hacer uno de estos vuelos en el año 2012. Les voy a pasar rápidamente esta película. Bueno, como pudieron ver, ese que estaba ahí dando vueltas soy yo. Por arriba pasó alguien flotando. Tuve la oportunidad en el año 2014 de hacer uno de estos vuelos parabólicos con un grupo de artistas mexicanos en un proyecto artístico que se llamó La Gravedad de los Asuntos. Algunos de ustedes quizá tuvieron la oportunidad de ver en su momento, se hicieron exposiciones al respecto y tuve la oportunidad de hacer nuestros vuelos parabólicos en Rusia. Si oyeron por ahí las voces, estaban en ruso contando segundos y había una serie de guías rusos ahí ayudándonos a las diferentes cosas que queríamos hacer. Pero bueno, se los muestro para que vean que el principio de equivalencia, cuando uno se deja caer, la gravedad desaparece. Esta es la gran idea de Einstein. Basado en el principio de equivalencia, Einstein en 1915 desarrolla lo que hoy en día conocemos como la relatividad general. Está basada en la relatividad original de 1905, pero en esta idea de que la relatividad es una geometría del espacio y del tiempo. Y él demuestra en esta nueva teoría que la gravedad
en realidad no es una fuerza, como decía Newton, sino que la gravedad es una manifestación de la geometría del espacio-tiempo. La gravedad curva al espacio-tiempo, un objeto con masa como la Tierra o el Sol deforma al espacio-tiempo y otro objeto que se está moviendo en este espacio-tiempo deforme, curvado, empieza a dar vueltas y eso por eso es la razón por la que la Luna le da vueltas a la Tierra o la Tierra le da vueltas al Sol, porque se están moviendo en un espacio que está deformado por la gravedad. Usando esta teoría, Einstein explica por completo una discrepancia que había en la órbita de Mercurio que se conocía hacía décadas y que le había causado muchos dolores de cabeza a Urbano Le Verrier, un astrónomo muy famoso del siglo XIX que trató de entender y explicar y nunca pudo explicar esta discrepancia. Se imaginó un nuevo planeta que estaba afectando el movimiento de Mercurio y que nunca existió, pero la teoría de Einstein explica este fenómeno por completo y además predice una cosa muy impresionante, predice que la luz proveniente de una estrella muy lejana, cuando pasa muy cerca del Sol, se debe desviar, la gravedad debe desviar la luz. Y esto es comprobado físicamente, finalmente, de manera empírica, en 1919, durante un eclipse de Sol, por Arthur Eddington y un equipo que lo había formado, demuestran que sí es cierto que la luz de una estrella, cuando está muy cerca del Sol, por eso tenían que esperar un eclipse, se desvía y se ve desviada, la estrella no se ve donde debería estar, y esto demuestra la teoría de Einstein y hace que Einstein se vuelva muy famoso. Esta teoría, una vez que ya se demostró a partir de este experimento y todo el mundo estaba de acuerdo que funcionaba, se empezaron a buscar cuáles serían las consecuencias de esta teoría. Tiene muchas, hoy en día mucha gente nos dedicamos, yo trabajo en la relatividad general, mucha gente se dedica hoy al estudio de la relatividad general. Pero dos de sus grandes consecuencias que la gente descubrió durante las primeras décadas después de que Einstein publicó esta teoría, digamos en los años 30 y 40 y 50 del siglo XX, dos de las grandes consecuencias son una cosa que llamamos el colapso gravitacional, que es lo que nos lleva a la existencia de los agujeros negros, de los que voy a hablar en detalle en un momento, y la otra gran consecuencia es la expansión del universo, y esto da origen al modelo, a la idea de la gran explosión, de que nuestro universo inició en una gran explosión. Ambos fenómenos, tanto el origen del universo en una gran explosión como los agujeros negros, nos llevan a una conclusión muy extraña. Nos llevan a concluir que existen lugares en el universo donde la gravedad se vuelve infinita. La gravedad se vuelve infinita en el centro de los agujeros negros y la gravedad se vuelve infinita en la gran explosión, en el origen del universo. Estos lugares los llamamos los físicos las singularidades. Singularidades en el centro de un agujero negro, singularidades en el origen del universo, donde la fuerza de gravedad se vuelve infinita y donde la teoría de la gravedad ya no tiene sentido, falla la teoría. ¿Y por qué menciono esto? Menciono esto porque la primera gran contribución de Hawking a la física moderna fue justamente en el estudio de las singularidades que ocurren en la teoría de la relatividad general. Entonces, voy a llegar también a ese detalle un poco más adelante, pero entonces voy a explicar antes de llegar a eso qué es el colapso gravitacional, qué son los agujeros negros, sobre todo, y cuál es la idea que tenemos el día de hoy, la idea moderna que tenemos del origen del universo, la gran explosión, y de dónde vienen esas ideas, porque eso nos va a llevar justamente a la década de los 60. Empiezo primero con los agujeros negros, que es algo que la gente seguramente ha oído mucho hablar de ellos, y que hay todo un misticismo, si quieren, alrededor de los agujeros negros, es una cosa que llama mucho la atención. Entonces, les quiero dar una idea un poco de qué son, para que no piensen simplemente que son estas cosas medio mágicas y medio esotéricas, sino que simplemente es un concepto físico que hoy en día tenemos bastante claro y que tiene consecuencias importantes sobre lo que ocurre allá afuera en el universo. Es un objeto astrofísico, finalmente, un agujero negro, es algo que está allá afuera en el universo. Bueno, antes de llegar al concepto de agujero negro, me voy a regresar a un concepto mucho más simple, que viene realmente pues, desde la época de Newton, siglo XVII, siglo XVIII, que es el concepto de la velocidad de escape. Seguramente todos hemos oído el dicho que dice que todo lo que sube tiene que bajar. Bueno, esto no es cierto. No todo lo que sube tiene que bajar. Resulta que si lanzamos un objeto lo suficientemente rápido hacia arriba, pues nunca cae de regreso. Y esto lo sabemos desde Newton, pero lo hemos demostrado muchas veces hoy en día porque podemos lanzar satélites ahí arriba que nunca regresan, podemos enviar naves espaciales a la Luna, naves espaciales a Júpiter y Saturno y nunca regresan. Entonces siempre es posible ir suficientemente rápido como para que nunca regresar a la Tierra. A la velocidad mínima que se debe alcanzar para poder lanzar un objeto hacia arriba y que nunca regrese, se le conoce como la velocidad de escape, la velocidad a la que tengo que ir para escapar de la Tierra o de la Luna, de lo que sea. La velocidad de escape depende de la masa del objeto del que quiero escapar y de su tamaño. En la Tierra, la velocidad de escape es de 40.000 kilómetros por hora.
como 11 kilómetros por segundo. Una velocidad muy alta. O sea, 40.000 kilómetros por hora. Los aviones van a 900 kilómetros por hora. Entonces, casi más de 40 veces más rápido que un avión. Pero podemos alcanzarla con cohetes. De hecho, lanzamos cohetes con bastante frecuencia que alcanzan velocidad de escape y que mandan naves, como les comentaba, a la Luna o a otros lugares del sistema solar. Ahora, esta velocidad depende del tamaño del objeto y del radio del objeto. Por ejemplo, la velocidad de escape en la Tierra es 40.000 kilómetros por hora, pero la velocidad de escape de la Luna es de solo 8.500 kilómetros por hora. Es mucho más chica, es 5 o 6 veces más pequeña que la velocidad de escape de la Tierra. Mientras que al revés, si me voy a Júpiter, la velocidad de escape de Júpiter es de 216.000 kilómetros por hora. Es decir, es mucho más fácil escapar de la Tierra que de Júpiter. Pero eso es mucho más fácil escapar de la Luna que de la Tierra. Entonces, escapar de un objeto celeste depende del tamaño y de la gravedad de ese objeto celeste. Bueno, en el siglo XVIII, dos científicos de la época, John Michell en el Reino Unido y Pierre-Simon de Laplace en Francia, de manera completamente independiente, se hacen la misma pregunta. Se preguntan, ¿de qué tamaño tendría que ser un objeto de cierta masa, una estrella de una cierta masa, como para que su velocidad de escape fuera tan alta que ni siquiera pudiera escapar la luz? Es una pregunta un poco curiosa. Digo, en esa época nada más era pura curiosidad. Si la luz viaja muy rápido, pero tiene una velocidad finita, ¿será posible tener una estrella lo suficientemente compacta y densa como para que la luz no pueda tampoco escapar? Porque su velocidad de escape es más que la velocidad de la luz. Entonces hacen un cálculo muy sencillo los dos y llegan a una expresión, una fórmula si quieren, que nos dice el tamaño que tendría que tener una estrella de cierta masa para que no escapara la luz. A estos objetos que ellos inventan, si quieren, no los han descubierto porque no los han visto en el espacio, simplemente se los inventan en su cabeza, los llamaron las estrellas oscuras. Y las estrellas oscuras son el antecedente newtoniano de los agujeros negros modernos. ¿Por qué estrellas oscuras? Porque pues, si no escapa la luz, no se pueden ver. Entonces, ese es un antecedente del concepto moderno de agujero negro. Estas estrellas oscuras se quedaron como simples curiosidades matemáticas durante siglos, durante 200 años, y a nadie le llamaba mucho la atención en un cálculo chistoso, y ¡ay, qué chistoso! Vamos a imaginarnos este objeto curioso. Nunca nadie ha visto ese objeto curioso, seguramente esos objetos ni siquiera existen, pero bueno, es interesante imaginárselos, y ahí se quedó la cosa hasta principios del siglo XX. A principios del siglo XX aparece Einstein, aparece la teoría moderna de la relatividad general, que es una nueva teoría de la gravedad. Y con esta nueva teoría de la gravedad, el concepto este de estrella oscura regresa y regresa bastante más complicado y bastante más interesante que las simples estrellas oscuras de Laplace y Mitchell. Cuando Einstein publica su teoría de la relatividad general a fines de 1915, en noviembre de 1915, esta teoría viene con unas ecuaciones matemáticas muy complicadas que no les voy a pintar, se llaman las ecuaciones de campo. Son ecuaciones realmente muy difíciles de resolver, muy complejas, pero son las ecuaciones de la teoría. Y Einstein dice, bueno, estas ecuaciones son tan complicadas que nadie nunca va a poder encontrar una solución exacta, como los llamamos los físicos, con lápiz y papel, y vamos a tener que ver cómo hacemos para encontrar soluciones aproximadas, y se pone a trabajar en técnicas aproximadas de solución de estas ecuaciones. Einstein estaba equivocado. En 1916, en febrero de 1916, solo 3 meses después, Carl Schwarzschild, que es la persona que ven ahí en la foto, encuentra la primera solución exacta a estas ecuaciones tan complicadas. Corresponde a el campo gravitacional, la gravedad, si quieren, afuera de un objeto esférico. Un objeto perfectamente esférico y estático, esta solución describe la gravedad afuera del objeto, es decir, la gravedad de la Tierra afuera de la Tierra. Bueno, es la que siento yo. Yo de alguna manera estoy afuera de la Tierra, no estoy dentro del planeta, estoy como en la superficie, ¿no? O la que siente la Luna. Entonces describe muy bien la gravedad afuera de la Tierra, afuera del Sol. Es la famosísima solución de Schwarzschild. ¿Sí? Si uno considera a la solución de Schwarzschild solamente válida afuera de una estrella como el Sol, es una solución perfectamente razonable, no hay nada extraño, es diferente a lo que uno hubiera pensado con Newton, tiene sus propiedades interesantes, pero no tiene nada particularmente complicado. Pero si uno se imagina que el objeto se comprime y se comprime y se comprime y se hace cada vez más pequeño y comprime el objeto esencialmente a un punto y entonces considera que esta solución es válida en todos lados fuera de este punto, resulta que esta solución nos lleva a soluciones realmente sorprendentes y en particular nos lleva al concepto moderno de lo que es un agujero negro. Un agujero negro sería este objeto que se comprimió hasta un solo punto y entonces la solución que encontró Schwarzschild sería válida en todos lados afuera
y tiene propiedades realmente muy extrañas. Resulta que en la solución de Schwarzschild es como la estrella oscura de Simón de Laplace y Mitchell. La luz no puede escapar de la solución de Schwarzschild. La gravedad se vuelve tan intensa si yo comprimo este objeto a un solo punto que no puede escapar ni siquiera la luz. Pero esto es un poco más complicado porque la luz resulta que es lo más rápido que se mueve en el universo, de acuerdo a la relatividad. Nada se mueve más rápido que la luz. Si la luz no puede escapar, quiere decir que nada puede escapar, porque la luz es lo que más rápido en el universo. De hecho, en particular, ni siquiera este objeto, las estrellas oscuras de Laplace y Mitchell, uno podría imaginarse un objeto esférico ahí sólido, que simplemente tiene mucha gravedad y la luz no escapa. En este caso no se puede, porque un objeto sólido, si la luz no puede escapar y la luz se queda atorada en la frontera y la luz es lo que va más rápido, entonces quiere decir que cualquier cosa que vaya más lento que la luz no solo no puede escapar, sino tiene que ir para abajo. Porque la luz está tratando de escapar y no puede. Entonces, cualquier cosa que vaya más lento se cae. Eso quiere decir que no puede tener superficie. Una estrella oscura, un agujero negro de estos no puede tener superficie sólida. Tiene que haberse comprimido a un solo punto. Y esto lo llamamos el colapso gravitacional. El objeto no puede ser un objeto sólido de tamaño finito, tiene que haberse caído a un solo punto. Este, porque justamente no puede escapar ni siquiera la luz. Entonces no puede tener una superficie material. Entonces, en este sentido ya no es la estrella inofensiva, digamos, de Laplace y Mitchell, sino una especie de agujero en el universo, en el que una vez si te acercas demasiado, te caes al centro y nada lo puede evitar, y ni siquiera puede salir la luz. Una vez que te cruzas una cierta frontera, vas a dar irremediablemente al centro de manera completamente inevitable. Entonces, como una especie de agujero en el universo, el que una vez adentro es imposible salir, y además, como no emiten luz, porque la luz no puede escapar, pues no se ven. Entonces, de ahí viene el origen del nombre agujero negro. El nombre agujero negro se inventó hasta 1967, se fijan, 50 años después de que se encontró la solución. Durante las primeras décadas se les ponían otros nombres, se les llamaba estrellas congeladas y una serie de cosas raras. El nombre agujero negro viene de una charla que dio un físico muy famoso americano, John Wheeler, dio una charla de divulgación en 1967 y le preguntó al público, bueno, estos son estos objetos muy raros y no sabemos muy bien cómo llamarlos, y alguien en el público levantó la mano y dijo, ¿por qué no los llaman agujeros negros? Si nada puede escapar y además no se ve. Y el nombre pegó. Y entonces a la fecha los conocemos como los agujeros negros. Son esta solución de la que no puede escapar ni siquiera la luz, no se pueden ver, en principio están allá afuera. Tienen otras características. El agujero negro tiene una cosa que llamamos un horizonte de eventos. Resulta que es mucho más simple que un solo hueco en el espacio. En el interior del agujero negro, las propiedades del espacio y del tiempo se alteran. De alguna manera, el espacio y el tiempo se intercambian papeles, y lo que uno pensaba que era espacio se vuelve tiempo, y lo que uno pensaba que era tiempo se vuelve espacio. Y esto todo ocurre dentro de una cierta frontera. Esta frontera le llamamos el horizonte de eventos. Y se le llama horizonte, el horizonte de eventos en particular, porque nada puede escapar de ahí, y cualquier cosa que ocurra dentro del horizonte no puede afectar al exterior. Como nada puede viajar más rápido que la luz, nada que ocurra dentro del horizonte puede afectar al exterior. No importa si ocurre una explosión nuclear brutal justamente dentro del horizonte, alguien que esté ligeramente fuera del horizonte no siente nada, no se da cuenta, no le pasa nada, porque nada puede alcanzarlo, porque nada puede viajar más rápido que la luz. Entonces, esta es una frontera de la región de no retorno. Si yo cruzo el horizonte, si viajo cerca de un agujero negro y cruzo el horizonte, entonces simplemente ya no puedo regresar, nada que cruce el horizonte puede regresar, e inevitablemente voy a dar al centro. Mientras me mantenga fuera del horizonte, en principio siempre es posible escapar del agujero negro si yo tuviera un cohete lo suficientemente poderoso. Pero una vez que cruce el horizonte, no importa que yo tenga el cohete más poderoso en el universo, no puedo escapar. Tengo que irremediablemente caer hacia el centro del agujero negro, y no hay nada que lo pueda evitar. Entonces, en ese sentido, son objetos bastante exóticos. Y por eso durante mucho tiempo la gente no pensaba que estas cosas realmente existieran. Hubo un debate que duró varias décadas. Ahora, ¿qué pasa si yo entro al agujero negro? Ya estoy dentro del agujero negro, entré, no puedo volver a salir, voy cayendo hacia el interior. Y aquí, como les comentaba, resulta que el espacio y el tiempo intercambian papeles. Y en particular, resulta que el transcurrir del tiempo se vuelve equivalente a moverse hacia el centro. O sea, si transcurre el tiempo, me muevo hacia el centro. El transcurrir del tiempo es moverse hacia el centro, son equivalentes, y como no hay ninguna fuerza en el universo que pueda detener el flujo del tiempo, quiere decir que no hay ninguna fuerza en el universo que sea capaz de evitar que yo me mueva hacia el centro del agujero negro. Entonces voy hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hasta llegar al centro, de manera completamente inevitable. Es la única dirección de movimiento posible, hacia el centro. ¿Y qué pasa en el centro?
En el centro del agujero negro está la singularidad. ¿Y qué es la singularidad? La singularidad es un lugar en el que la fuerza de gravedad se vuelve infinita. Y si la fuerza de gravedad se vuelve infinita, despedaza cualquier objeto que se le acerque. Entonces, la singularidad en el sentido es enormemente peligrosa, despedaza cualquier cosa que se le acerque, la hace añicos, la vuelve un caldo de partículas elementales, ¿sí? Entonces, nada se puede acercar ahí sin quedarse entero. Cualquier astronauta que tuviera la mala suerte de caer en el agujero negro va a acabar en la singularidad, convertido en un enjambre de partículas elementales se va partiendo en pedacitos, que se parten en pedacitos, y al final todos esos pedacitos acaban en el centro del agujero negro, en la singularidad. La singularidad es un monstruo. La singularidad es un punto en donde las leyes de la física dejan de funcionar. Las leyes de la física nos dicen que todo es infinito en la singularidad, y una vez que tenemos infinitos ya no podemos calcular nada. Entonces es el punto en donde termina nuestra capacidad de predicción de qué ocurre en el interior del agujero negro. Todo termina en la singularidad. Y ya después de la singularidad no hay nada. La singularidad es de alguna manera una frontera. Es la frontera del espacio y del tiempo. Es donde terminan el espacio y el tiempo. Ahí se terminan. Y, y, y no hay manera de pasarla, y lo que cae ahí no se vuelve a saber nada de ella. Entonces la singularidad realmente, como les comentaba, es una cosa monstruosa en la física. A nadie le gustan las singularidades, ¿sí? Y además, otra de las propiedades más interesantes, como yo les comentaba, como dentro del agujero negro el espacio-tiempo intercambian papeles, resulta que la singularidad, en lugar de ser un lugar en el espacio, la singularidad se vuelve un tiempo en el futuro. La singularidad es un instante en el futuro de cualquier objeto que caiga al agujero negro. La singularidad está en su futuro y es inevitable moverme hacia el futuro, entonces acabaré chocando con la singularidad. Realmente es un problema muy serio porque además ahí fallan todas las teorías de la física. No sabemos qué pasa más allá de la singularidad y ninguna teoría hasta el momento nos lo puede decir. Ahora, ¿existen estos objetos? Como yo les comentaba, durante décadas los científicos, los físicos dudaban de la existencia de los agujeros negros, pensaban que estos objetos tan extraños, con estas propiedades tan extrañas que les acabo de platicar, seguramente no podían existir en la naturaleza, y durante mucho tiempo hubo enormes debates. Arthur Eddington, que era uno de los astrónomos astrofísicos más famosos del principio del siglo XX, negaban la existencia de los agujeros negros. Había otros científicos como Chandrasekhar, un científico de la India, que mostraba que los agujeros negros eran inevitables y se formaban cuando estrellas suficientemente masivas morían y que no había nada que hacer. Hubo un debate que duró mucho tiempo. El debate finalmente terminó gracias en gran medida a los trabajos en las décadas de los 60, sobre todo de Roger Penrose, al que voy a hablar más adelante. Y hoy, al día de hoy, no tenemos ninguna duda de que los agujeros negros sí existen. Los agujeros negros son el final inevitable de la vida de estrellas muy masivas. Digo muy masivas porque el Sol nunca va a ser un agujero negro. Cuando uno estudia la dinámica de las estrellas, uno se da cuenta que el Sol es una estrella relativamente chica y al final de su vida nunca se va a convertir en un agujero negro. Pero estrellas que tienen 10 o 20 veces la masa del Sol, cuando mueren, el resto de la estrella, el núcleo de la estrella, tiene este fenómeno, este colapso gravitacional que les comentaba, y ahí se forma un agujero negro, ¿sí? Además, incluso más allá, en las últimas 3 décadas hemos descubierto que en el centro de prácticamente todas las galaxias que hemos podido estudiar con algún detalle, existen agujeros negros monstruosos, agujeros negros que tienen millones de veces la masa del Sol, o a veces miles de millones de veces la masa del Sol, y están en el centro de prácticamente todas las galaxias. Ahí les pongo unas imágenes. La de la derecha simplemente es una imagen artística, pero la de la izquierda es una foto del centro de una galaxia, la galaxia NGC 4261, es un catálogo de galaxias de los astrónomos, y en el centro eso que ven enormemente brillante, van a decir, los agujeros negros no se deben ver. Sí, claro, no estamos viendo el agujero negro, lo que estamos viendo ahí es gas caliente, muy caliente, que está girando a enormes velocidades alrededor de un objeto central, y el objeto central no se encuentra, nunca lo podemos, por más que lo buscamos, no lo encontramos, y lo que pasa es que es invisible y es un agujero negro. Pero esto pasa en galaxia tras galaxia tras galaxia. Incluso en nuestra propia galaxia, en la Vía Láctea, sabemos que hay un agujero negro que tiene como 4 millones de veces la masa del Sol en el centro de nuestra galaxia. Se llama Sagitario A estrella, y ahí está, y lo estamos estudiando desde hace décadas, y hace unos años se le dio también el premio Nobel, justo en el 2020, a los astrónomos que durante las últimas 2 décadas estudiaron la trayectoria de estrellas en el centro de nuestra galaxia que se están moviendo alrededor de este agujero negro en nuestra galaxia.
Más antes de terminar con esta discusión de agujeros negros, comentarles que luego la gente de los agujeros negros les asustan mucho, dicen son peligrosísimos, nos vamos a morir, nos va a llegar un agujero negro. No se asusten, no es cierto. El universo es muy grande, la galaxia es muy grande. Incluso si nuestra galaxia seguramente hay muchos millones de agujeros negros, están muy lejos. No se mueven muy rápido, se mueven igual que las estrellas porque finalmente se forman a partir de la muerte de estrellas y se mueven alrededor de la galaxia, pues como todas las estrellas. Pues la probabilidad de que algún agujero negro alguna vez se acerque al sistema solar es prácticamente nula, nunca pasa. La galaxia tiene cientos de miles de millones de estrellas y a ninguna vemos que le pase nada porque algún agujero negro le haya hecho nada. Entonces los agujeros negros no son peligrosos si uno no se les acerca demasiado y solitos no se nos van a acercar, van por allá lejísimos, entonces no hay por qué preocuparse. Son simplemente un fenómeno astrofísico muy interesante del que hoy en día no tenemos duda de que existen y presentan una serie de retos a la física teórica en los que trabajó Stephen Hawking, sobre todo en sus primeros trabajos durante la década de los 70. Bueno, la otra gran consecuencia de la relatividad general que yo les quería comentar y en la que tuvo mucho impacto Hawking es el área de la cosmología y el origen del universo. Esa es la otra gran, enorme consecuencia de la teoría de la relatividad general. Y esto viene también desde Einstein. Cuando Einstein publica sus ecuaciones y su nueva teoría de la relatividad general, una de las cosas que se le ocurren es aplicarla a todo el universo. O sea, por primera vez dice, voy a aplicar mi teoría al estudio de todo el universo y la evolución y la historia de todo el universo. Es una idea en ese momento también muy radical. Pero cuando Einstein publica su teoría de la relatividad general en 1915, fines de 1915, una de las primeras cosas que se le ocurre hacer es aplicar su teoría al estudio de la evolución, la historia y la estructura de todo el universo. Es como el inicio de lo que hoy en día llamamos la cosmología no moderna, que es el estudio de la historia, la evolución y la estructura del universo a gran escala. Ahora, en esa época, para 1917, la imagen que la gente tenía del universo era muy distinta a la imagen que tenemos hoy en día. En 100 años nuestra visión del universo ha cambiado de manera radical. En 1917 se creía que el universo consistía solo de una galaxia, nuestra galaxia, la Vía Láctea, y que el universo era simplemente esta galaxia, que era como una isla de estrellas, y que a gran escala era esencialmente estático y que fuera de la galaxia no había nada. Esa era la imagen que se tenía del universo en 1917. Un universo estático con una enorme isla de estrellas, la galaxia, en su centro. Einstein intenta aplicar esta nueva teoría de la relatividad general a este modelo de todo el universo, pero cuando lo intenta se topa con un problema, se da cuenta que no era posible, de acuerdo a su teoría, tener un universo estático. Según su teoría, el universo tenía que ser dinámico, tenía que expandirse o tenía que contraerse, tenía que hacer algo, pero no podía quedarse estático. Y esto molesta mucho a Einstein porque choca con la idea que la gente tenía de cómo era el universo. Entonces se ve forzado a añadir a sus ecuaciones un nuevo término que él le llama la constante cosmológica, justamente para obligar a sus ecuaciones a así tener un universo estático. O sea, las modifica, si quieren las cucharea y le pone un término extra para que la solución sea un universo estático. Este universo estático de Einstein resulta que además tenía que ser un universo cerrado y finito. Eso quiere decir que no tenía un volumen finito. Si uno se iba en una dirección suficientemente lejos, eventualmente regresaba por el otro lado. Y tenía lo que llamamos los físicos matemáticos una curvatura positiva. Es decir, esencialmente como una especie de esfera, pero en tres dimensiones, ¿no? Si me voy en cualquier dirección, regreso por el otro lado. Era una solución bonita, muy elegante, pero que había requerido de añadir este término. Ahora, el modelo de Einstein no fue muy exitoso y sobre todo el problema que tenía es que resultaba ser inestable. Su universo sí era estático, pero si uno le daba una pequeña golpecito, una pequeña perturbación en cualquier lado, o se expandía o se colapsaba. No podía mantenerse estático, era inestable, cosa que a Einstein no le gustó nada. Esto finalmente demostró Eddington, del que ya les he hablado un par de ocasiones, en 1930 demostró que el universo estático de Einstein era inestable. Entonces, esta era la situación, digamos, de 1917 hacia 1930. Pero en el ínterim, durante esos 13 años, empezaron a pasar otras cosas. Se me voy un poquito más atrás. En 1781, un astrónomo muy famoso de la época, Charles Messier, realizó el primer catálogo de 110 nebulosas en el cielo. Si uno se fija el cielo y uno lo ve con cuidado, sobre todo con un telescopio, uno se da cuenta que en algunos lugares del cielo aparecen unas nubecitas, pero que no son nubes como en la Tierra, no están hechas de vapor de agua que están flotando por ahí, son nubecitas que están literalmente en el firmamento, ahí arriba entre las estrellas y que siempre están ahí y no se pueden mover y siempre están ahí. Hay muchas,
cientos de estas nebulosas en el espacio. Y resulta que Charles Messier se la pasaba confundiendo estas nebulosas con cometas. Él estaba buscando cometas y a cada rato veía una nebulosa, pensaba que era un cometa y se da cuenta que era la misma nebulosa que ya había visto antes. Entonces se cansó de este asunto y decidió hacer un catálogo de las nebulosas que podía ver con su telescopio y catalogó las primeras 110 nebulosas. Y entonces estos catálogos empiezan con una M de Messier, que son las nebulosas que Messier catalogó. Una de ellas, M31, es la famosa nebulosa de Andrómeda. A ver, les pongo una imagen moderna de lo que se ve en la nebulosa de Andrómeda. Desde luego, en la época de Messier se veía mucho peor, en blanco y negro y con mucho más chiquita. No había ni siquiera fotografía, lo tenían que ver en un telescopio muy pequeño, pero era una nubecita. Es una fotografía moderna. Este, M31 parecía ser una nubecita espiral, como pueden ver ahí, con una estructura espiral. Incluso Laplace en algún momento sugirió que seguramente era un sistema solar en formación, eran gases dando vueltas formando una nueva estrella, cosa que ya había sugerido incluso Kant. Kant había sugerido que así se formaban los sistemas solares y Laplace dijo, ahí hay un ejemplo de un sistema solar que se está formando en la nebulosa de Andrómeda. Resulta que en 1885 alguien observó una nova, una nueva estrella, o lo que ya llamaríamos hoy en día una supernova, en Andrómeda. Entonces, eso causó una enorme confusión. ¿Cómo puede haber una estrella que explota, una supernova, una nova, en una nubecita que estaba formando una estrella? O sea, está muy raro, ¿no? Y además, o sea, no, como que no tenía mucho sentido. Para 1923, Edwin Hubble, que es el que ven en la imagen de la izquierda, abajo, utilizó un nuevo telescopio, el telescopio Mount Wilson de 2.5 metros de diámetro, que era el más grande construido en esa época, para observar Andrómeda. Y descubrió que dentro de Andrómeda podía distinguir estrellas individuales muy chiquititas y en particular unas estrellas que llaman cefeidas. Las estrellas cefeidas son muy interesantes, pero son estrellas variables. Son estrellas que oscilan, que a veces son más brillantes y a veces menos brillantes, que se descubrieron desde el siglo XIX y que a principios del siglo XX se descubrió que el periodo de oscilación de esas estrellas tiene que ver con qué tan brillantes son. Mientras más brillantes, más lento oscilan y etc. Entonces, la oscilación de estas estrellas nos da directamente qué tan brillantes son. Y utilizando este hecho, viendo qué tan rápido o qué tan lento oscilaba una estrella, uno sabía qué tan brillante tenía que ser, y viendo qué tan brillante la veía en el telescopio, uno podía con una regla de tres saber qué tan lejos estaba la estrella. Esto fue una cosa que había empezado a estudiarse a principios del siglo XX, y cuando Hubble descubrió estas estrellas cefeidas en Andrómeda, le permitió calcular a la distancia a la que estaba la nebulosa de Andrómeda, y calculó en ese momento que Andrómeda estaba como a 800.000 años luz de distancia de nosotros. Hoy en día en realidad sabemos que estaba a 2 millones de años luz. El cálculo de Hubble no estaba bien todavía. Pero aún así, 800.000 años luz es una distancia gigantesca. La galaxia, la Vía Láctea, la galaxia que se conocía, ya se había, los astrónomos tratado de calcular qué tan grande era y habían descubierto que la galaxia era un disco como de 100.000 años luz de diámetro. Pero Andrómeda estaba a 1 millón de años luz de distancia o más. Quiere decir que Andrómeda estaba muy afuera de nuestra galaxia, estaba muy, muy fuera de nuestra galaxia, y comparando de qué tamaño se veía, con qué distancia estaba, uno se da cuenta que Andrómeda era una cosa tan grande como nuestra galaxia. Entonces Andrómeda tenía que ser otra galaxia. Andrómeda no era una nubecita que estaba formando estrellas, Andrómeda era otra galaxia tan grande como nuestra galaxia. Entonces el primero que se da cuenta de esto es Hubble, y el tamaño del universo cambia por completo. Ya no hay solo una galaxia, hay otra, de hecho hay muchas. Hubble empieza a estudiar otras nebulosas y se da cuenta que es lo mismo, que allá afuera. En el universo no hay una galaxia, el universo tiene miles y millones de galaxias, cada una tan grande como nuestra galaxia, y la escala del universo crece de manera exponencial. Y ahí les pongo imágenes de algunas de estas galaxias. Hoy sabemos que hay cientos de miles de millones de galaxias en el universo, como la nuestra. La nuestra es solo una. Entonces, la imagen de que ese universo cambió radicalmente entre 1920 y 1930, pasar de pensar que había una sola galaxia a pensar que había miles y quizá millones de galaxias. Esto está pasando, y en esa misma época, en 1927, un físico de Bélgica, un físico bélgica y además sacerdote católico, Georges Lemaitre, que era muy poco conocido en la época, empieza a tratar de entender las ecuaciones de la teoría de Einstein y trata otra vez, igual que Einstein, de aplicarla al estudio del universo como un todo, y muestra que la teoría de Einstein original, sin esa constante que Einstein se había inventado, predecía que el universo se podía expandir. Y no solo eso, sino que esto explicaba ciertas observaciones astronómicas a las que voy a regresar en un momentito, y entonces propuso que si el universo se está expandiendo, pues en el pasado todo tenía que estar más junto,
porque ahorita se está expandiendo, y si me voy mucho el tiempo en el pasado, todo estaba completamente junto, entonces propone que el universo se originó en un tiempo muy remoto en el pasado, en una región de enorme densidad, donde toda la materia del universo estaba junta, y él a esto le llamó el huevo cósmico. Este es el origen de nuestra teoría moderna de la gran explosión, la propuesta original de Georges Lemaitre en 1927. Einstein al principio dio la idea. De hecho, Lemaitre no era muy famoso. Y como que casa un poco a Einstein. Einstein está en una conferencia justamente en Bruselas, una conferencia por invitación a la que Lemaitre no había sido invitado porque no era suficientemente famoso, pero Lemaitre va y busca a Einstein y se lo encuentra, y cuando Einstein se sube a un taxi para irse a su hotel, Lemaitre se sube al taxi con Einstein y le va contando su idea en el taxi. Y Einstein lo oye y finalmente le dice que sus matemáticas son correctas, pero su física es abominable. Le está diciendo que aunque sabe hacer matemáticas y las soluciones que encontró pues están bien, no tiene problemas las soluciones, esta idea que tiene del huevo cósmico seguramente no sirve para nada y es una porquería, y eso es lo que opina Einstein en ese momento. Pero regresa Hubble, Hubble que ya ha estado haciendo estas observaciones de galaxias y descubriendo que estas nebulosas eran otras galaxias, se pone a estudiar el espectro de la luz. El espectro de la luz, cuando uno pasa la luz por un prisma y la separa en sus colores, y usando el espectro de la luz uno puede identificar, por ejemplo, de qué elementos están hechos diferentes cosas. Y entonces él encuentra que los espectros de la luz de esas galaxias en su gran mayoría están corridos al rojo. Y esto es una cosa que llamamos el efecto Doppler. El efecto Doppler es cuando un objeto se aleja de mí, las ondas que emite se corren a mayor frecuencia, en este caso hacia el rojo. A menor frecuencia, perdón, en este caso se corren hacia el rojo. Si un objeto se aleja de mí y emite luz, su luz se corre al rojo, se ve más roja. O si se acerca hacia mí, su luz se corre al azul, se ve más azul. Es el famoso efecto Doppler. Y Hubble se da cuenta que la gran mayoría de las galaxias tienen un corrimiento hacia el rojo, es decir, se están alejando de nosotros. No solo se alejan de nosotros y se alejan unas de otras, sino que se alejan más rápido mientras más lejos estén. Galaxias que están más lejos de nosotros se alejan de nosotros más rápido. Y no es que seamos unos apestados, es que esto debe verse desde cualquier lugar del universo. Debe ser lo mismo, las galaxias se alejan unas de otras y se alejan más rápido mientras más lejos estén. Es decir, el universo se está expandiendo. Hubble demuestra a partir de observaciones que el universo sí se está expandiendo, lo que corrobora la propuesta que había hecho Lemaitre un par de años antes y que venía de una solución de la teoría de Einstein. ¿Sí? Nada más que no le gustaba a Einstein, pero una solución de la teoría de Einstein. Aquí les pongo a la imagen de Hubble otra vez y una gráfica de los primeros resultados de Hubble que, como verán, no son muy buenos. Es la velocidad a la que se alejan las galaxias en términos de distancia. Ven que los puntos andan un poco por todos lados y por ahí medio pasa una línea roja. Entonces, había que verla con muy buenos ojos esa, pero hoy en día las imágenes son muchísimo mejores y no tenemos ninguna duda de que este fenómeno es real. Para 1931, de hecho, Einstein conoce a Hubble, va a Estados Unidos, entiende sus observaciones y se convence de que Hubble tenía razón y de que Lemaitre tenía razón y de que el universo sí se expande, y entonces abandona este cuchareo que había agregado, esta constante cosmológica que se había inventado, la abandona, declara que haber inventado esta cosa fue el mayor error de su vida y acepta finalmente que el universo sí está en expansión y que el universo en el pasado debe haberse originado en una región de muy alta densidad, como decía Lemaitre. Ahora, no todo el mundo aceptó esta idea. Esta idea de la expansión del universo y la gran explosión no fue aceptada por todos, pero pese a que Einstein sí la aceptó y mucha gente sí, hubo quienes no. Por ejemplo, les pongo ahí en 1949, perdón, Fred Hoyle, que es un astrónomo muy famoso de la época, ridiculizó esta idea en un programa de radio. Fred Hoyle no creía que en esta idea del origen del universo en un huevo cósmico, como decía Lemaitre. Entonces, en un programa de radio en el que lo están entrevistando, él dice, ay, por ahí hay algunos astrónomos que creen que el universo se inició como si fuera en un Big Bang, ¿no? Entonces lo dice como burla, se está burlando, está diciendo, miren estos locos que creen que el universo se inició en una enorme explosión, en un Big Bang, pero los otros físicos tomaban esto muy en serio la idea y el nombre de Big Bang, que inicialmente gran explosión, era una burla, ahora se adopta como el nombre formal de la teoría de la expansión del universo y su origen en un punto de enorme densidad en esta gran explosión. Entonces, muchos otros físicos retomaron la idea, pese a lo que decía Fred Hoyle. Ahora les pongo la foto de alguien muy, muy importante, George Gamow. George Gamow dedujo, haciendo un estudio muy detallado teórico de qué tendría que haber pasado al origen del universo, él deduce que si el universo había empezado toda la materia muy concentrada, tendría que haber estado en ese momento muy caliente y haberse ido enfriando con el tiempo. Entonces predice
que el universo incluso hoy no debe estar absolutamente frío, debe tener una temperatura muy baja, pero que viene de haberse estado enfriando durante mucho tiempo. Y él publica un artículo en 1948 junto con Ralph Alpher y Hans Bethe. Es un artículo muy famoso. Si se fijan en los apellidos de estas personas, son Alpher, Bethe y Gamo, alfa, beta, gamma, como las tres letras del alfabeto griego. Es el artículo alfa, beta, gamma, este, donde los autores son Alpher, Bethe y Gamo, y donde predicen que el universo todavía tiene que tener una pequeña temperatura que se debería poder medir y debería tener la forma de una radiación residual en todo el universo, que es una reliquia de la gran explosión, y que debería tener una temperatura de, con sus cálculos, aproximadamente 5 grados Kelvin. Si no saben qué son los grados Kelvin, es la escala absoluta de temperaturas. 0 Kelvin es menos 273 grados centígrados y la temperatura más baja que puede existir, correspondiente a todo, absolutamente todo, congelado, ningún movimiento. Ese es 0 Kelvin. Ellos predicen que habría como 5 Kelvin, y es una predicción que ahí se queda hasta 1964, cuando dos personas, Arno Penzias y Robert Wilson, que fueron premio Nobel de Física en 1978 y que trabajaban para la Bell Telephone Company, descubren, por accidente en realidad, esta, que el universo tiene una radiación de fondo en todo el universo con una temperatura de aproximadamente 3 Kelvin, menos 230 grados centígrados, que corresponde justamente a lo que había dicho Gamow, y esto confirmó finalmente el Big Bang. O sea, no hay ninguna otra manera de explicar esta radiación cósmica de fondo si no es por la gran explosión. Entonces, a partir de ese momento, la gran explosión ya no está en duda, nadie tiene dudas, ni siquiera Hoyle pudo ya seguir argumentando al respecto. Ya todo el mundo acepta que el universo se tuvo que haber originado en una gran explosión hace mucho, mucho tiempo, y que tenemos esta reliquia, esta radiación de fondo, que es una reliquia que corresponde justamente al cálculo que habían realizado Gamow y sus colaboradores a fines de los 40. Y esto confirma la teoría del universo formado en una gran explosión hace mucho tiempo. El modelo de la gran explosión es nuestro modelo actual de la formación y origen del universo. Está basado en la relatividad general. Como les comentaba, es una solución de las ecuaciones de Einstein de la relatividad general. Es esta primera solución que encontró Lemaitre, que a Einstein no le gustaba, pero estaba equivocado Einstein, y sí es una solución de su teoría. De hecho, él modificó la teoría para que no fuera solución, luego se dio cuenta que no lo tenía que hacer. Es solución de su teoría, está basado en la relatividad general. Nos indica que todo el universo comenzó con toda la materia concentrada en un solo punto, una singularidad otra vez, un punto de gravedad infinita, hace aproximadamente 13.800 millones de años. Hoy tenemos la edad bastante bien medida, con un error de quizá menos del 5%. Esa es la edad del universo, 13.800 millones de años. Para que se den una idea, el planeta Tierra tiene 4.500 millones de años de edad. La Tierra y el Sol se formaron hace como 4.500 millones de años, o sea, la tercera parte de la edad del universo. Y el universo, desde que se formó en la gran explosión, se ha ido expandiendo y enfriando desde entonces. Inicialmente, la materia estaba distribuida de manera bastante uniforme, pero pequeñas fluctuaciones dieron lugar a la formación posterior de estructura porque se fueron aglutinando estos objetos por su propia gravedad, y de ahí eventualmente se formaron las galaxias, estrellas, planetas y demás a partir de estas aglomeraciones que se fueron juntando por su propia gravedad, y se formó la estructura actual del universo. El universo hoy en día sabemos que tiene tres grandes componentes. Tiene materia ordinaria, hecha de átomos, como los que estamos nosotros, nuestros cuerpos, las estrellas, la Tierra, el Sol, etc. Esos forman aproximadamente el 4% de todo el contenido de energía del universo. Una cosa que llamamos materia oscura, que no sabemos muy bien qué es, pero que se aglutina y que permite que se formen las galaxias a su alrededor, que forma aproximadamente el 26% del contenido de energía del universo. Y finalmente otra cosa que tampoco entendemos muy bien qué es, que llamamos energía oscura, que es aproximadamente el 70% del universo, que produce que la expansión del universo, de hecho, al día de hoy se esté acelerando en lugar de estarse frenando. Es una cosa muy curiosa que descubrimos en los últimos 20 años. No me voy a detener mucho en esto porque esta no es una charla de cosmología. Simplemente les quiero comentar que este modelo de que el universo se formó hace 13.800 millones de años en una gran explosión es un modelo enormemente exitoso. Explica con enorme precisión numérica de mediciones muy precisas, donde la teoría coincide con todas las mediciones de una manera impresionante, y explica la expansión del universo, la ley de Hubble, la radiación cósmica de fondo que produjo Gamow, la abundancia de los elementos ligeros en el universo como el helio y el litio, la evolución y distribución de las galaxias, etcétera, etcétera, etcétera. Es un modelo realmente muy exitoso, muy detallado. Los últimos 20 años se ha refinado de una manera impresionante, con grandes observaciones, con satélites que se han mandado allá afuera a medir cosas.
y el modelo que tenemos hoy en día funciona muy bien. Hay algunos detalles, desde luego, seguramente habrá cosas que habrá que modificar ligeramente en el futuro, de eso no hay duda. Por ejemplo, no sabemos qué es la energía oscura y no sabemos qué es la materia oscura, pero sabemos que ahí están. Pero el modelo funciona muy, muy bien. Se los digo para que no piensen que simplemente esta idea de que el universo se le ocurrió una gran explosión es una idea que vino de Einstein y de Lemaitre y a lo mejor estaban equivocados. No. De hecho, a Einstein no le gustaba. Einstein tuvo que aceptarla cuando la evidencia lo forzó a aceptarla. Y hoy en día la evidencia es brutal, basada en observaciones muy detalladas, de alta precisión, con satélites allá afuera y predicciones teóricas que coinciden con estas observaciones a nivel numérico. Cuando la predicción dice debe ser este numerito y es justo ese numerito y no es otro. No es una idea loca que se le ocurrió a alguien, es un modelo enormemente exitoso con enorme poder predictivo que explica con enorme detalle muchísimas observaciones que están allá afuera. Entonces no tenemos duda de que esto es así, que el universo se originó en esta gran explosión hace 13.800 millones de años. Bueno, con esto voy a terminar la sesión de hoy. Les di nada más un panorama inicialmente de algunos años de la biografía de Hawking y después me detuve en hablar de conceptos físicos que son muy importantes, la relatividad general, los agujeros negros y este modelo de la expansión del universo y la gran explosión, para llegar a cómo estaba sobre todo la situación en algún momento en la década de los 60 y entender en qué momento Hawking entró a trabajar en estos temas y poder entender cuáles fueron sus grandes aportaciones ya basados en esta idea que tenemos de agujeros negros, gran explosión y sobre todo esto que les comenté, que tanto en el interior, en el centro de los agujeros negros existe esta singularidad de gravedad infinita, como en el origen del universo, en la gran explosión, cuando se formó el universo, en ese instante también había una singularidad de gravedad infinita. Y ahí empiezan las dos grandes contribuciones de Hawking. Entonces, a partir de ahí lo retomo en la siguiente sesión. Les doy muchas gracias por haber estado conmigo el día de hoy y nos vemos en la siguiente sesión.